Muy bien, tomen asiento, hermanos. Gracias a los hermanos que nos guiaron en la alabanza. Abramos la palabra de Dios, capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Bien, el domingo pasado vimos que el Señor Jesús se transfiguró delante de sus apóstoles que vinieron con él, Moisés y Elías, y sacamos la conclusión que el Señor manifestó su gloria para poder fortalecer a sus apóstoles por lo que ya él estaba anticipando que iba a venir, que era su pasión, su crucifixión, su muerte tremenda en la cruz. Entonces no era simplemente una demostración de poder, sino que cada vez que Cristo actuaba, lo hacía por un propósito muy piadoso, santo, genuino, no como vemos también, disculpen si ya empiezo a protestar algo, no como vemos que en otros lugares hay manifestaciones por solo el hecho de manifestar poder, o quién sabe qué, pero que no conduce a nada espiritual o nada que tenga que ver con un propósito eterno y lleno de pasión y de amor. Jesús hizo eso, ¿no? Fortaleció, Jesús mostró su poder, no es que se cambió como explicaba Leo, sino que Jesús mostró a los discípulos que él era el Hijo de Dios. Esa declaración que había tenido Pedro en el capítulo 16, donde dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa declaración se hizo visible en ese monte, ¿no?, de la transfiguración. Lo que Pedro había declarado, Jesús dijo, ¿viste, Pedro? Mirá quién soy yo. Ahora, ¿qué vas a hacer, Pedro? ¿Qué van a hacer apóstoles? ¿Van a seguir? ¿Van a dar sus vidas por mí? ¿Sí? Nosotros los seres humanos muchas veces necesitamos una manifestación de parte de Dios para seguir. En los grupos sé que esta semana había una pregunta que decía más o menos así, ¿en qué momento alguna experiencia ha motivado tu vida a través de la fe? Hoy sabemos que hablar de experiencias hay que tener mucho cuidado porque la gente dice volvemos al tiempo de cuando éramos carismáticos. No, realmente un cristiano ha vivido experiencia con Dios. Si usted me dice, yo nunca viví una experiencia con Dios, bueno, venga que le vamos a predicar el Evangelio, arrepiéntase de sus pecados, porque la primera experiencia que tenemos con Dios, la primera experiencia espiritual, es que un cristiano reconoció a Dios como Salvador, a su Hijo. Y esa es una experiencia, es fe, eso es una relación con Dios. Eso no es nada más y nada menos que un encuentro con Dios. Si alguien todavía no tuvo un encuentro con Dios, tiene que pedirle, clamarle a Dios que tenga. Bien, decíamos, ¿y a nosotros por qué Dios no nos da estas experiencias tan visibles como en el tiempo de la transfiguración? ¿Por qué solamente a los apóstoles? Bueno, Él realmente eligió a 12 para mostrarse a ellos nada más y algunos más, pero que los apóstoles eran encargados de escribir la palabra de Dios autoritativamente, autoritativamente, para que nosotros hoy, o mostrar su verdad, para que nosotros hoy podamos creer por la palabra de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron el gran privilegio de ver en ese monte ser transfigurado nuestro Señor, mostrar la gloria que Él era, pero recuerden que fueron 3, nada más fue Pedro, Jacobo y Juan, y después los otros apóstoles vieron un montón de cosas. Hoy nosotros no estamos llamados
a intentar ver esas cosas, ¿no? Así como todo el tiempo querer ver experiencias, manifestaciones. No estamos llamados. Estamos llamados a creer en lo que los apóstoles vieron. Es más, los otros 9 apóstoles no habían visto nada, solamente ellos. Y los apóstoles tenían que creerle a Pedro, a Jacobo y a Juan de la misma manera que nosotros también. Dice Juan 20, 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí estamos nosotros. Y también el mismo Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 16 en adelante, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Se dan cuenta? Nosotros no es que no nos gustaría ver experiencias como vieron ellos, pero el Señor eligió a ellos para que nosotros podamos creer por la experiencia de ellos, por la narrativa de la Escritura que ellos plasmaron. Hoy nosotros leemos esto y es como si hubiésemos visto la transfiguración, porque los apóstoles la vieron. Ahora, ¿los apóstoles son igual de importancia que Cristo? No, para nada. Pero los apóstoles son muy importantes. Por eso, ya dicho sea de paso, hoy no hay ni un apóstol al nivel de esos apóstoles. Ni uno. Marcelo, si yo escucho apóstoles por todos lados. Bueno, la verdad que no es tan acertado en denominarse, ni siquiera por la etimología de la palabra, decir, bueno, me llamo apóstol porque en realidad apóstol significa enviado y todos somos enviados, o sea que todos seríamos apóstoles, pero de la manera etimológica de la palabra, no de la manera espiritual del peso que los apóstoles llevaban, sino cuántos de aquí han resucitado muertos como resucitó Pablo, Pedro, ¿cuántos? Levanten la mano. Uy, miren si levanta la mano alguien, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esas preguntas que hago yo no las tengo que hacer más. En resumen, los apóstoles vieron para testificar. Nosotros ahora debemos creer, como si fuera poco, ¿no? Creer. Pero bien, dice el verso 6, porque ya estuvimos hablando hasta el verso 5, a estos párrafos los vamos a dar en 3 domingos. Nadie nos apura, usted está apurado, hermano. Está bien, aquí no está MacArthur, que predicaba versículo por versículo, pero bueno, sí, lo vamos a hacer. Dice el verso 6, al oír estos los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Estoy hablando del Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 6. Se postraron sobre su rostro, ¿sí? La palabra postrarse tiene que ver algo así como no inclinarse intencionalmente, no de una forma intencional, sino derrumbarse, caerse, ¿sí? Postrarse, porque tuvieron gran temor, dice la palabra, una forma muy fuerte, algo que no se lo esperaban, ¿no? Algo que, no sé si alguien se desmayó alguna vez, pero que alguien te derriba, te voltea. No era algo que vos estabas consciente de lo que estabas haciendo. Inmediatamente a ellos le entró un temor, algo que nosotros no lo experimentamos, me parece, o sí. Muchas veces lo hemos experimentado en las emociones, pero no era el Señor, eran las emociones. Entonces nos desplomamos, nos caímos. El problema es que haya sido el Señor. Aquí, sin dudas, era nuestro Señor Jesús. La presencia de Dios. Hoy se habla tanto de la presencia espiritual de Dios, ¿no? Y mucha gente clama por esa presencia y desciende la presencia y tantas otras cosas que dicen, pero en realidad la presencia de Dios para todo cristiano está. No tiene que pedirla. Ya está, tiene que avivarla, ¿sí? Tiene que no contristar al Espíritu, sino llenarse del Espíritu. Usar los medios de gracia para que el Espíritu que está allá adentro del cristiano no es que tenga que irse al cielo y cumplir 8 horas y venir y como si fuera un trabajo, sino que nosotros, que tenemos el Espíritu Santo,
lo tenemos que avivar, todo lo contrario a contristarlo, lo tenemos que avivar, tenemos que el Espíritu Santo esté completamente lleno en nosotros. Nosotros vivir una vida piadosa. Una de las maneras de vivir la vida piadosa para que el Espíritu Santo nos llene es pedirle perdón por nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Pero a veces pasamos la vida sin pedir perdón, no nos damos cuenta que estamos ofendiendo y no le rendimos cuenta a Dios. No somos la Iglesia Católica que le rinde cuenta a un cura y se confiesa con el cura en el confesionario. Nosotros le rendimos cuenta a Dios y el cristiano está deseoso de pedirle perdón a Dios todo el tiempo. Recién todos ustedes le pedían perdón a Dios, Señor, si hemos pecado, te pedimos perdón. Y hemos pecado. Entonces, eso es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Porque tenemos conciencia de que hemos ofendido a Dios. Entonces, este gran temor no era solamente una experiencia superficial. El verso 6 dice que los discípulos se postraron en su rostro, ¿no? Agarraron las manos, mejor dicho, agarraron su rostro con las manos y se cayeron, se desplomaron y tuvieron gran temor. Un temor que no es un temor solamente carnal. Si usted ve un fantasma hoy, quién sabe si existen los fantasmas, no sabemos, no creemos en fantasmas, creemos en espíritus. Si usted ve un espíritu, si se mueve algo en su casa, si de repente le golpean la puerta y no hay nadie, si ve un hombre sin cabeza, por ahí como hay tantas historias, ¿no? Usted se podría aterrar, pero aquí este terror, este temor era totalmente distinto. Aquí realmente los apóstoles, cuando oyeron la voz del verso 5, ¿sí? Lea el verso 5, tuvieron un terror espiritual, algo que sobrepasaba todo entendimiento. No eran cuentos de viejas o leyendas urbanas o leyendas de familia. Era realmente algo que ellos no les agarró solamente un miedo carnal a que le pueda pasar algo, sino realmente un miedo contra Dios, contra enfrentarse con algo que ellos no podían entender, que era lisa y llanamente la santidad de Dios. Nada más, la santidad de Dios. Ahí donde ellos se dieron cuenta que ellos eran pecadores y que no estaban a la altura y que había algo superior. Cuando el hombre entra en contacto con la santa o la santidad de Dios, se ve como algo pequeño, indigno, totalmente. Hermanos, quiero traerlos al momento que ustedes se convirtieron, o que ustedes creen que se convirtieron, o que yo creo que me convertí. Estas experiencias son las que Dios está exigiendo, no las otras que vivimos antes, superficiales, que no valen de nada, que no son eternas. ¿Usted vivió esta experiencia que cuando se encontró con Dios por primera vez se sintió indigno, se sintió un pecador porque se vio reflejado a la santidad de Dios, vio que había algo sobrenatural realmente, que era la santidad de Dios, que usted dijo, uy, Dios es santo y yo he pecado contra Dios, y ahí donde a usted le agarra una especie de angustia? ¿Ha sentido angustia? Si no ha pasado por esos procesos, le ruego que no se vaya de aquí sin pasarlo. Y si no lo pasa aquí, por favor, vaya a su casa en un momento. No pierda tiempo porque su vida no está comprada, usted no la maneja. Usted no maneja el tiempo, usted no maneja nada. No maneja sus respiraciones, no maneja el palpitar de su corazón, lo maneja Dios. No sea cosa que le quite la vida a Dios. Se vaya de este lugar sin realmente haberse convertido, haberse arrepentido genuinamente. Una de las evidencias es que si usted y yo no pasamos por esa experiencia, mejor dicho, no pasamos por esa conversión, por ese testimonio, es porque no hay crecimiento. No hay crecimiento, no hay crecimiento. Hay un aspecto religioso en su vida que le permite venir y congregarse, hablar un poco del Señor, pero no hay un crecimiento espiritual.
Por lo tanto, tenga temor, así como los apóstoles. No tomemos a Dios en vano. Esto lo vemos en todas las escrituras, lo que los apóstoles experimentaron, lo vemos en Daniel. Daniel en el capítulo 10 dice que al ver la imagen del Cristo glorificado, sus fuerzas se fueron de él y cayó también como si fuera que caía un muerto. Se desvaneció Daniel delante de la gloria y de la presencia de Cristo. Se desvaneció. Y no es que Daniel cuando lo vio comenzó a hablar en lenguas y no le quedaron fuerzas ni para abrir los ojos. También así Juan en el Apocalipsis capítulo 1, verso 17, también dice que cayó como muerto. También Pablo cuando se enfrentó a Cristo en ese viaje camino a Damasco, él cayó, se desplomó. La presencia de Dios al pecador no la puede resistir. Absolutamente. Entonces, no juguemos con la presencia de Dios. No juguemos al evangélico que busca la presencia continuamente, ¿no? En un sentido carismático. Seamos reverentes. La presencia de Dios. Hermanos, dice Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi a 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros de oro un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Y en su cabeza tenía diademas y coronas y era un ser poderoso, tremendamente poderoso, mis hermanos. No era cualquiera. Ezequiel vivió exactamente lo mismo en el capítulo 1. Todos, muchos vivieron exactamente. Moisés dijo que estaba aterrado cuando subió al monte y vio la presencia, o por lo menos sintió algo de la presencia en su espíritu. No en su carne, en su espíritu. La carne puede ver un montón de cosas que no son reales. Se puede asustar por una rata, por un ratón. Pero el espíritu, cuando Dios viene, nuestro espíritu cae en la realidad completa y transparente, se nos quita el velo. A los apóstoles se les quitó el velo. Por eso ellos sufrieron ese miedo tremendo, ¿no? Ezequiel dice, me postré sobre mi rostro. Me postré también. Se postró el Señor, mejor dicho, los apóstoles y todos se postraron. ¿Cuánta reverencia tenemos que tener a la palabra de Dios, no? Así esté predicando una persona común y corriente. Tenemos que tener reverencia. Pero bueno, eso se construye. Bueno, aquí ya lo explicamos, no es solo arrodillarse. En el mundo antiguo la postración se usaba siempre para reverenciar a los reyes y también a las deidades, por supuesto. No era una postura religiosa intencional. No sé si usted a veces se arrodilla para orar, pero muchos se arrodillan, nos arrodillamos para orar. No era una postura, era algo totalmente impuesto, ¿no? Algo impuesto. Algo que los apóstoles no desearon tal vez, pero que el Señor en su santidad provocó eso. Hay una alabanza que es muy linda, que no la cantamos aquí, pero dice, no hay lugar más alto que estar a tus... se la saben, ¿eh? No hay lugar más alto, esa es muy linda alabanza, que estar a tus pies. Ahora, dice Jonathan Flavel, John Flavel, que era un ministro escocés, dice, si los hombres temblaran más delante de Dios, temerían menos delante de los hombres. Si los hombres temblaran más delante de Dios, temerían menos delante de los hombres. ¿Sí? Hoy muchos se acercan a Dios o mejor dicho, sin reverencia. Bueno, creo que este texto nos va a ayudar a tener más reverencia delante de Dios, primeramente el pastor y todos los demás, ¿no? Un temor reverente no es un miedo servil o carnal, sino una conciencia completamente abierta a Dios. Hermanos, hemos comprobado que cuando se pierde la reverencia, y esto lo hemos comprobado hasta en la vida propia, ¿sí? Por eso qué bueno que es estudiar la Biblia
para reformarlos. El reformado siempre reformándonos, siempre. Entonces eso nos hace poner nuestra conciencia alineada con Dios y decir, uy, estoy yendo para el otro lado, uy, nos estamos corriendo, uy, cuidado con corrernos, cuidado, cuidado. Hermanos, cuando la iglesia pierde la reverencia a Dios, la adoración es superficial. Es superficial. Yo, no se enoje, hermano, porque yo también lo hago, pero yo veo que hay hermanos que están adorando y están hablando. Hay hermanos que el pastor está predicando y están hablando entre ellos como si estuvieran en el medio de la plaza, en la cocina. ¿No han entendido el Evangelio todavía? ¿O simplemente se tienen que reformar como me pasa a mí continuamente? Cada 2 meses me tengo que reformar, hermano. Antes era cada día, ahora cada 2 meses me tengo que reformar. Tengo que alinearme, hermano. No te estoy exagerando nada. Somos así, tendemos a corrernos, tendemos a banalizar la adoración, la presencia de Dios. Aquí estamos en la presencia de Dios. No porque se nos ocurre, sino porque Dios nos convocó. Él busca adoradores y Él busca que la iglesia adore. Usted me puede decir, yo en realidad, cuando adoro a Dios, adoro allá en mi casa, me pongo música cristiana, ahí yo levanto las manos, ahí me derramo delante de Dios. Me parece bien, pero Dios también te está pidiendo por su palabra que tengas la expresión libre de adorar a Dios junto con tus hermanos, porque dice Colosenses 3:16 que es necesario que en la adoración haya abundancia de palabra y que mientras nosotros adoramos, estamos estimulando al hermano que está al lado nuestro. Es como que estamos a veces tratando de ser individualistas, ¿no? Queremos que nadie me vea, porque por ahí me da vergüenza adorar delante de Dios. Me da vergüenza levantar las manos. Y no estoy diciendo que levantar las manos simbolice adorar. No estoy diciendo eso. Pero por ahí yo quiero levantar las manos, pero me da vergüenza. Si querés levantar las manos, levantalas para Dios. Si no querés levantar las manos, no las levantes para Dios. ¿Querés adorar con la mano baja? Adorá con las manos bajas. Ahora, el verso 7 es uno de los versos más tiernos de este párrafo, el más tierno, dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Ellos estaban aterrados y el Señor le dijo y los tocó, ¿no? De una forma tierna, fraternal, cariñosa, familiar. Bueno, todos esos profetas que le nombré, Daniel, Ezequiel, Pablo, Juan, que fueron aterrados y cayeron como muertos, también todo cuenta la experiencia que el Señor los tocó o que el Señor le dijo, levántate, no temas. ¿Se da cuenta que el Señor no nos deja en esa condición? Cuando nosotros lo conocimos realmente y vimos que era un Dios santo y nosotros nos sentíamos fulminados por la santidad porque nos entró la realidad que éramos pecadores, el Señor no nos dejó en ese terror, nos dijo, bueno, no te hagas problema, tranquilo. Señor, soy muerto y aquí mis ojos han visto al santo, dijo Isaías, tranquilo, alguien pagó por tus pecados. Es como que te van a sentar en la silla eléctrica y están por bajar la palanca y vos estés aterrado de morir, alguien diga, no, yo voy a salir de garante, yo me voy a sentar en esa silla, yo voy a poner la cabeza, ¿sí? Yo voy a salir. Todos fueron tocados por el Señor. Él es fiel. Aquel que tenía semejanza de hombre, acá podemos entender lo que nos enseñaba hoy Leonel, ¿no? La importancia de poder ser completamente hombre para manifestar su amor, su cariño, su fraternidad con nosotros, para poder tomar nuestro lugar, para poder tocarnos. Él nos tocó, puso su diestra, dice Elmí, dice Juan, su diestra me tocó. Aquí vemos, hermanos, el Evangelio de la Gracia, sin ninguna duda. Primero, el Dios Padre aterró a los apóstoles. Es como que cayó, ¿no?
la santidad, el juicio de Dios. Pero el Evangelio de la gracia, ¿qué dice? Viene su Hijo y nos dice, no teman. ¿Por qué dice que su Hijo nos dijo que no temamos? Porque Él sabía que Él iba a dar su vida por nosotros. Él estaba seguro. Él no estaba dando a nosotros la oportunidad que nosotros nos salváramos a nosotros mismos. Él nos dice, no temas, porque Él iba a dar la vida por nosotros, siempre. Totalmente. Dice que Él es el mediador, lo dijo Leonel también hoy, entre Dios y los hombres. Él es el puente, ¿sí? Primero el Padre con su voz aterró a los apóstoles y Él vino por la gracia del Padre a tocarnos, a levantarnos. Es el medio que Dios usó, porque era imposible que nosotros podíamos estar delante de Dios y no morir. Pero vino Él y tomó nuestro lugar y nos redimió, nos limpió y nos hizo aptos, ¿sí? Entonces vemos que así obra el Evangelio. Primero nos muestra nuestra indignidad ante la santidad divina y luego nos restaura con la gracia de Cristo. Él mismo dio su vida por nosotros. Dice Romanos 6:23, ustedes lo saben de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese texto lo partimos por la mitad. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Los apóstoles aterrados no podían mirar ni oír a ese Dios solemne, majestuoso y poderoso y santo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, fíjese que el verso 7 dice, Jesús se acercó. Otra vez se manifiesta el Evangelio de la gracia. No es por obras. Los apóstoles no fueron a correr, así como nuestros niños cuando se asustan de alguien, vienen a correr a sus padres. Usted le ha pasado, lo ha experimentado, ¿no? No, es que no podemos. Estamos aterrados delante de Dios. Estamos paralizados de miedo delante de Dios si no pasara eso. Él tuvo que ir y quitarnos la parálisis. Que este miedo lo provoca, no hay otra cosa, es el pecado. La persona se siente aterrada delante de Dios solo por su pecado, no es por otra cosa, como si fuera poco, porque somos pecadores. Y entonces Jesús, al saber que nosotros no podíamos ir a Él, Él viene a los apóstoles y los toca, igual que a nosotros hoy, exactamente igual. Pablo le escribe la carta preciosa, emocionante, a su amigo y hermano en Cristo, Filemón, acerca de ese esclavo Onésimo que había pecado contra su dueño, Filemón, se había escapado y fue a parar a las manos de Pablo. Pablo le predicó el Evangelio y Onésimo se convirtió y Pablo le dice que lo reciba. Dice, recibílo, Filemón. Antes era inútil, Onésimo. Antes estaba en pecado, antes no tenía. Era inútil, no nos servía, nos era inútil. Por eso se comportaba mal, Onésimo, y se escapaba de su amo, Filemón. Dice, pero ahora yo te lo devuelvo, recíbelo, porque ahora nos es útil a vos y a mí y al reino de Dios. Onésimo se había convertido. Así es totalmente nuestras vidas. Primero somos inútiles con Dios. No lo podemos ni resistir, no lo queremos ver. Queremos apartarnos de Él. Cuando viene Cristo y nos toca, mis hermanos, ahí comenzamos a esa inutilidad volverse en utilidad, siempre en Él, siempre en la gracia de Él. Así obra el Evangelio a todos los hombres que lo buscan en fe y a todas las mujeres. El Evangelio, la palabra de Dios, fíjese que aquí el Señor dio la palabra de Dios. Dijo, Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantaos, le dijo la palabra. Hermanos, les predicó la palabra, levantaos. Y después le dice, y no teman, es palabra de Dios. Y ellos creyeron. Ahí está. ¿Cuántas veces nosotros podemos decirle a alguien, Jesús quiere salvarte? Y ellos no creen. No creen. Aquí creyeron. La palabra de Dios no solamente
aterra a los apóstoles, sino que ahora la palabra de Cristo se acercó, los tocó, les dijo que no teman, les dijo que se levanten. ¿Se dan cuenta cómo funciona la palabra de Dios? Por eso yo insisto en que si vos nunca te sentiste aterrado o angustiado por lo menos, entendiendo que te ibas a ir al infierno, yo quiero y te aliento a que vos realmente busques a Dios de verdad. Porque la palabra de Dios tiene un proceso. Nadie puede pedir perdón desesperadamente a Dios si nadie se siente que es un pecador indigno y que merece el infierno. Pero hay muchos argumenteros. Habemos muchos argumenteros. No, pero yo no soy tan pecador como el vecino. Sí, no, yo tuve que pedir perdón, pero por 2 o 3 cositas me faltaban nada más. Ya con eso estoy listo. No. Somos completamente pecadores. Hemos quebrantado toda la ley de Dios, toda. No hemos matado físicamente a nadie porque no hemos tenido oportunidad, pero sí la hemos matado en el corazón, en la mente. Hermanos, alguien dijo, hay solo 2 clases de personas, los justos que se creen pecadores y los pecadores que se creen justos. ¿Sí? A veces nosotros nos creemos pecadores cuando realmente el Señor ya nos salvó, ya nos justificó y estamos completamente apesadumbrados siempre con el pecado y no entendemos la realidad que el Señor nos dice, no tengan miedo, pueden vivir ahora libremente. Y hay otros que son pecadores y se creen justos. El autoengaño mata eternamente. No creas, no argumentes en tu corazón, no argumentes en tu mente. Déjalo que Dios te diga quién sos. Y ahí decís, Señor, gracias, porque ahora puedo saber quién soy. Dice que los tocó, decíamos, ¿no? Es algo fraternal, algo cariñoso, cercanía, compasión, el tocarnos, el abrazarnos nosotros, el estar cerca, el poder. Cristo los tocó porque Cristo se identifica con el pecador. Él no era pecador, pero se identifica con el pecador. Él no tenía problema de tocar a un leproso, él no tenía problema de estar con un ebrio o con una prostituta. Nosotros tenemos problema de estar con alguien, con un pentecostal. No me quiero juntar con el pentecostal porque empieza a hablar cosas. Bueno, me parece que no es lo mismo del Espíritu de Cristo, ¿no? Yo no digo de hacer reuniones en conjunto con pentecostales ni con católicos. No me volví ecuménico y no me voy a volver. Pero Cristo estaba totalmente dispuesto a tocar. Cristo hizo algo horrible, asqueroso. Te tocó a vos y a mí. Si pensamos así, ¿no? Si pensamos, me junto con la persona que yo quiero, me abrazo con la persona que yo quiero, me junto a orar con la persona que yo quiero. Por eso decimos, hermanos, en la oración de la mañana, por favor, ore con otro. Ya oró todos los domingos con alguien. Ahora ore con otro, conozca al otro en oración. Podamos compartir fraternalmente la oración. A ver cómo ora mi hermano, a ver si me puede enseñar a orar personas. ¿Por qué? Sentir esa cercanía intencionalmente. Tengo que yo ir a buscar a mi hermano. Entonces, si hay algo que Cristo hizo tremendamente horrible en este sentido, es tocarte a vos y a mí. Porque la Biblia dice, Pablo lo dice en 1 Timoteo, que Cristo vino a buscar a los pecadores, de lo cual él se sentía el primero, el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto nos queda a nosotros? Mis hermanos. Y los tocó. La gloria del monte Sinaí era aterradora porque Dios demostró ahí completamente su ira. Él iba a hacer algo en el pueblo
pero él estaba airado con el pueblo también. Había humo negro, fuego tremendamente, ¿no? La ira de Dios expresada. Iba a condenar. Dice que si había animales que tocaban el monte tenían que ser muertos. Y el pueblo decía, subí vos, Moisés. Esto le dijimos el domingo pasado. Ahora el Dios hecho carne sí nos puede tocar. ¿Se da cuenta de la encarnación, de la importancia de la encarnación? Un propósito lleno de amor. Jesús no hace nada si no hay un propósito eterno. Nada. No se manifestó en carne para hacerse ver que Él era santo, ¿no? Es por un sacrificio, un amor sacrificial. Levantaos, le dijo, levántense. Aquí viene la restauración. El Evangelio de la gracia nos restaura. ¿Sí? Primero el Evangelio humilla, pero siempre humilla para restaurar. Esto de levantarlos no era nada, no un consejo emocional, sino un orden con poder, una orden con poder. Levántense, restauración, salvación. Cristo tiene autoridad sobre el corazón humano. Cuando Él te dice levántate, no es que vos tenés que poner todo de vos para hacerlo, no. Él está hablando a tu espíritu. Da testimonio a tu espíritu que sos hijo de Dios, dice Romanos. Testimonio a mi espíritu. Él tiene el poder para transformar tu corazón y para quitarte los argumentos y poner su palabra. Por eso es que los apóstoles, no solo que se levantaron cuando Él les dijo, no solo que se restauraron por el poder de su palabra, sino que después dieron la vida gustosamente. Ellos dieron la vida gustosamente por nuestro Señor. ¿Vieron lo que hace el poder de la palabra? Transforma la vida, no solamente te levanta, te restaura, sino que te lleva a ser transformado. Tu pensamiento, tu mente, ¿sí? ¿A cuánto le costó salir de la iglesia que estaba? O el lugar en que estaba, ¿no? Y por amor escuchamos herejías, aberraciones, pero por amor estamos ahí, por amor estamos ahí. A los apóstoles no le costó morir por Cristo porque lo amaban de tal manera, porque entendían quién era, porque los había impactado de tal manera, de una manera totalmente eterna, inexplicable para nosotros, que dieron su vida por Él. Y nosotros muchas veces deshonramos a Dios por tantas cosas, ¿no? Hoy está fuerte el tema, hermano. Hermanos, por favor, no piense cosas cuando está alabando a Dios. Seamos reverentes. No mire al otro. Pensemos en el Señor. ¿Se puede? El Señor nos dijo, nos tocó, nos dijo no temamos y nos dijo levántense. Él puede transformarnos. Él lo hace, pero lo que nos toca, nuestra responsabilidad es tener fe. Es fe. Tenés que tener fe. Ahí no podés decir, no, si yo no tengo fe. Está bien, vos me dirás, Marcelo, acordate que somos reformados y que sabemos que la fe es un don de Dios. Ok, ya sé. ¿Y ahora qué haces con eso? Con que la fe es un don de Dios. En la realidad de nuestras vidas, tenés que ejercer fe. La fe es un don de Dios y no es de nosotros y no es por obra para que nadie se gloríe. Ok, ¿y ahora? Dale, ejerce la fe. Porque en teoría la teología la sabemos, pero en la práctica de la teología, en la práctica de la fe sin obra es muerta. La teología sin fe es muerta. Sos un seminarista o un catedrático de un seminario de Satanás. Porque la teología no te puede salvar, pero por lo menos no está cerca. No está cerca. Lo único que te salva es la fe. Es más, te puede salvar la fe con una mínima teología, sabiendo que sos un pecador y que Cristo murió por vos. Mínima. No temáis, se cree que está más de 300 veces en la Biblia.
Es más, algunos creen que está 365 veces un no temáis por día, ¿no? Para el día del año. Entonces, no temáis no era solamente un consejo teológico o de buena suerte, sino un imperativo a nuestro espíritu, basado no en nuestra realidad, porque si Dios te dice no temas, no te lo está diciendo cualquier ser humano, te lo está diciendo Dios, no es basado en tu realidad, porque si no, otra vez traemos argumentos. Y vos me decís que yo no tema, que yo confíe, porque vos no sabés lo que yo estoy viviendo. No sabés la realidad de mi vida. Por eso vos hablas así, Marcelo. Acá el fundamento no está en vos, sino en Dios, ¿sí? En la idea que Dios ha cerrado la brecha y que ahora Dios nos permite venir a Él. Antes no había brecha, había un abismo entre Dios y los hombres. Ahora Jesucristo es nuestro mediador. Podemos venir. Cuando oras, no podés venir delante de Dios, porque si no serías un judío, nada más. Los judíos van delante del Padre. Y la Biblia dice que nadie puede venir sin un mediador delante del Padre. Jesucristo hombre. Los judíos se paran en la sinagoga y dicen, Jehová, ¿no? Tantos nombres tienen ellos, Yahvé, tantos nombres, ¿no? Padre, no sé cómo le dirán. Dios no los escucha. Porque no es cuestión de nombrar a Cristo audiblemente porque te va a escuchar. No, no alcanza con decir en el nombre de Jesús. No alcanza. Tiene que creer, tu corazón tiene que creer que realmente quién es Cristo, qué ha significado en tu vida, quién es. Cuando Pedro exclamó, tú eres el Hijo del Dios viviente, Pedro ya sabía que él era el Salvador de Pedro, de él mismo. Tiene que haber no una teología solamente, sino tiene que haber una fe, una fe. Muchos que salen de iglesias carismáticas se comen libros y tantas cosas, pero no aplican la fe, no viven la teología, no la pueden vivir. Entonces, ¿de dónde nace el miedo? Dijimos, del pecado. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondiste? ¿Qué le contestó a Adán? Ya había pecado, ya había comido del fruto, tuve miedo y me escondí. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cristo dice ahora, no teman. No teman. ¿Qué está haciendo Cristo? Está revirtiendo el pecado del huerto. Ahora Cristo dice, ya está, ya no tienen que tener más temor, solo tienen que creer en nosotros, en Cristo. Solo tienen que creer en Dios, solo tienen que creer en mí. No temáis. Cristo viene a quitarnos la causa y el temor del pecado. La persona temerosa, la persona que está simplemente vacilando si es salvo, si no es salvo, es porque tiene el temor del huerto todavía. Es porque no está convencida por el Espíritu o porque muchas veces la persona ignora la teología, que aquí la teología siempre es importante, pero aquí es muy importante, creerle a la palabra de Dios. Creerle. Ahí donde nosotros le vamos a creer a la palabra, ahí donde somos transformados y ahí donde vamos a ser maduros en la fe. Recién ahí. No vamos a estar fluctuantes, ¿no? Uy, soy salvo, no soy salvo. Alguien hace poco, hace unos meses me dijo, no voy a la iglesia, alguien que amo, no voy a la iglesia porque soy un hipócrita, mejor me quedo en mi casa. Porque ¿para qué voy a ir el domingo si después de la iglesia me comporto como un pecador? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó ahí? No le está creyendo a la palabra de Dios. Que Él vino a levantarnos, que Él vino a perdonarnos, que el miedo del huerto ya no está más. Ahora está el monte de la transfiguración, en la gloria de Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados. No temáis. Es un acto que Cristo vino a hacer de reconciliación. Dios nos está llamando a que no temamos más. Dice Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
A vuestro Padre le ha placido, no dice se lo ganaron, o no dice se lo merecen, sino Dios quiso. Y el verso 8 dice, del capítulo 17, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Verso 8 del capítulo 17. A nadie vieron. Cuando ellos se reincorporaron por el poder de la palabra de Cristo, fíjese que hago énfasis en la palabra, no el poder de la unción, de algo sobrenatural. Lo que te va a restaurar es la palabra de Dios. Vos tenés que ir por ahí, no ir por algo místico, ¿sí? No ir por el ayuno no me va a poder, no, el ayuno no te va a poder. Sin la palabra de Dios, todos los medios de gracia, ¿sí? Si vos pones alabanza en tu casa, decís, uy, las alabanzas me llevan a otra dimensión, y nunca lees la Biblia, y nunca te alimentás de la palabra de Dios, vos no podés levantarte. Tu vida es solo una vida religiosa, que crees que sos, pero no sos. Lo que te va a levantar es la palabra de Dios. Dios dejó su palabra para que nosotros la podamos practicar. Entonces, ellos vieron solamente, ya no vieron más a Elías ni a Moisés, solamente a Cristo. Esto es una verdad absoluta, es una verdad eterna, porque toda la ley, todos los profetas, todos los ritos apuntaban a Cristo. Y en un momento en ese monte se dio bien el mensaje del Padre. Ya no está Moisés, ya no sigas la ley, ya no sigas profecías, lo dijimos el domingo pasado, ¿sí? Ya no está ni Moisés, ni Daniel, ni tantos otros. Me llama la atención que en muchos lugares predican mucho a Daniel, predican mucho a David. ¿Se dan cuenta? Porque todavía tienen esa idea del poder carnal, del poder físico. Dice Hebreos 1:14, hablando de los ángeles y las potestades, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Sí? Todos los ángeles, Moisés y todos los profetas son solamente, cumplieron un servicio para el reino de Dios y nada más. Los pastores, los ancianos, cumplimos solamente un servicio y nada más. Después está tu vida, que tenés que buscar un encuentro con Dios. Aquí no hay medios humanos. Aquí el pastor no te va a orar para que vos tengas una unción especial. No, vos tenés que buscar a Dios por tus propios medios. Cada uno de nosotros, ¿no? Porque Él es el mediador, y así lo dice Juan 14:6. Es el camino, la verdad, la vida. También Hechos 4:12. En ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay, hermanos, solo es Cristo. Por eso los reformadores pusieron las 5 solas, ¿no? Y en uno está solo Cristo, solo Él. Ellos en realidad no inventaron algo nuevo, sino que recuperaron una verdad bíblica. En ese tiempo, cuando estaban ellos, hace casi 500 años, estaba la Iglesia Católica en su auge y ponía las doctrinas de la Iglesia, las costumbres de la Iglesia, ponía la voz del Papa como medio de salvación, algo horrible. Entonces los reformadores no inventaron, sino que redescubrieron al corazón de todos, de toda Europa, la sana doctrina, Cristo. El justo descubrió Lutero, gracias Nati, Lutero descubrió el justo por su fe vivirá. Por su fe. ¿Por su fe en quién? ¿En la iglesia? No. En Dios. En el encuentro con Dios. Entonces, cuando los discípulos alzaron sus ojos, solo vieron a Cristo. Solo vieron a Cristo. El ser humano tiende a agregar cosas, ¿no? María, la intercesora, obras y tantas cosas. Por eso cuando Pedro dijo, cuando Jesús le preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Ahí está,
que Cristo quiere que nosotros solamente sepamos quién es Él, siempre. Hermanos, para terminar, Hebreos 4:15, venga conmigo, por favor. Hebreos 4:15. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, vivió, se identificó con nosotros. Vino para salvarnos, vino para soportar las tentaciones, dice el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya el monte Sinaí no nos aterra más. Ya pensar que no somos salvos ya no nos tiene que confundir, porque ya no depende de nosotros, sino que es de Dios. Ya no tengo que creer en mi poder o en mi rectitud. Portate bien, mi hermano, pero no creas en tu comportamiento bueno. No te afirmes a tu comportamiento bueno, porque mañana pecas y otra vez estás aterrado, postrado en el piso. Cree en el Señor. No confíes en tu propia vida. Hermanos, hay algo que siempre me impactó. No vaya conmigo, pero yo le leo, es una frase nada más. En el huerto de Getsemaní, cuando ya estaba a punto de ser entregado Cristo, vinieron con antorcha, con palos y todas esas cosas, y vino Judas ahí abriendo la brecha del camino y le dio un beso, el beso de la muerte, pero antes que vinieran, Jesús se interpuso entre sus discípulos y entre la multitud que quería atrapar y matar y asesinar a todos, ¿no? Porque se cumplió lo que Jesús había dicho: de todo lo que me diste, ninguno se perdió. Él los protegió a los apóstoles. Ninguno de lo que me diste se perdió. Y entonces, cuando vio la turba, el Señor dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos le preguntaron, le dijeron: a Jesús Nazareno. ¿Y qué pasó? Le dijo: yo soy. Como Dios, como completamente Dios. Y no es que se sacó la parte de hombre, sino que se manifestó plenamente la parte de Dios. Y dijo que, y dice el relato bíblico, ¿qué les pasó? Todos se cayeron en tierra. Qué tremendo. Entonces, en el monte la voz del Padre humilló a los discípulos, pero los humilló para que puedan abrir los ojos y puedan también escuchar la voz de Cristo cuando los tocó y le dijo: levántense. ¿Se da cuenta cómo es el orden de la salvación? El orden del plan. Primero el Padre nos humilla, nos aterra y después el Hijo: vengan, corran a mí. Yo pagué la ira de mi Padre que estaba sobre ustedes. Yo la pagué. Vengan a mí. Es la voz del Salvador. Escuchamos la voz que condenaba justamente porque éramos pecadores. Pero escuchamos la voz del Salvador continuamente. Pero un día, no solamente nosotros los cristianos van a escuchar todo. Hay un texto que dice que cuando escuchen la voz de Dios, dice que toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla. Va a ser un día tremendo. Está llamado el día del Señor. ¿Sí? Ese es el día del Señor. Se va a escuchar esa voz que va a hablar no solamente a los cristianos, sino a todos. Volverá a oírse. Una vez se oyó ahí en el monte de la transfiguración. Y al cristiano le va a decir: entra al gozo de tu Señor. Pero al que no escuchó, al que no se arrepintió, al que no dejó la vana gloria y la vida mundana, al que no vino a postrarse a los pies de Cristo, a tener un encuentro con Él y a ser edificado por la palabra, le va a decir: apartado de mí, hacedores de maldad. Siempre la voz de Dios se va a escuchar. Hay una voz que humilla para salvar, pero mañana esa voz se va a escuchar para juzgar y para condenar. Y nadie va a poder permanecer en pie. Nadie.
y miles va a ser condenado. Y terminamos con este precioso texto que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. Todos van a escuchar su voz. Los que hicieron lo bueno, ¿quién fue? Los que creímos. Nada más que eso, los que creímos en Cristo. Y que solo creímos solo en Cristo. Ni vírgenes, ni santos, ni nada, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Aquel que cree en otra cosa que no es Cristo va a ser condenado, porque el Padre dijo: a Él oíd. Solo los que hemos creído en Cristo vamos a entrar al gozo del Señor. Nada más. No pide nada más. Y los que no, ¿quién son los malos? Los que no han creído. Para Dios el malo no es solamente el que asesina, el que roba, el que miente, el que no ama al hermano. No es solamente ese el malo, sino el que no cree en Él. Para Él es malo, porque Él es Dios santo y digno de ser alabado. Póngase de pie, por favor. Señor, de verdad, Señor, en el nombre de Jesús, esperamos temblar en esta mañana como los apóstoles temblaban en el monte de la transfiguración, porque realmente, Señor, ellos habían experimentado la presencia de Dios, pero no hicieron una experiencia banal, sino que estuvieron realmente con temor a causa de su pecado. Pero gracias, Señor, porque no nos dejaste ser aterrados para siempre, no nos dejaste apartados de tu presencia, sino que diste a tu Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Y que ahora, Señor, esa brecha no está más. Esa distancia, Señor, se ha cortado y la cruz es el puente que nosotros podemos caminar al santo lugar, al lugar santísimo, pero ya no más con un miedo servil, carnal, sino confiadamente, Señor, como hijos de un Padre amoroso, perfecto, que nos ha salvado, nos ha perdonado y ahora nos restaura para toda la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.